Pues entonces aquí estamos con Eduardo Ugalde y Alejandro Guardado, ganadores del concurso de intervención urbana en el año 2017, lo que fue el concurso del Universal. Entonces, bueno, yo quería preguntarles, ¿quiénes eran ustedes en el 2017? ¿Cuántos años han pasado? Ya son 4, ¿no? 4, casi 5. Sí. Ya casi 5 años. Entonces, pues quería preguntarles qué estudiaron, estaban estudiando, estaban ya trabajando, ¿quiénes eran hace 4 años? Bueno, ya habíamos culminado la carrera, justo en 2014 nos graduamos al mismo tiempo, de hecho éramos compañeros de universidad. Nosotros estudiamos en el Politécnico Nacional y en el 2017 teníamos ya 4 años de haber consolidado una oficina de arquitectura, que es la que llevamos hoy en día, que se llama LL Arquitectura, que es Hola Arquitectura, y llevábamos un par de años ya envueltos entre concursos, proyectos ya que estábamos trabajando, y justo se presenta la oportunidad de entrar al concurso de Escuela Digital, y siempre muy interesados en el tema urbano, y cuadraba muy bien en ese entonces también adicionalmente porque nuestra oficina estaba en el centro histórico, ¿no? Entonces realmente era toda esa zona, todos los cuadros de la ciudad eran áreas que constantemente caminábamos, constantemente veíamos, ¿no? Y siempre nos cuestionábamos muchas de las situaciones que suceden en el entorno urbano. Y aparte también cuadraba muy bien con una investigación que estábamos haciendo en ese entonces sobre edificios abandonados en el centro histórico y en otras áreas importantes de la ciudad. ¿Y esa investigación era personal? Sí, justo iba de la mano de un concurso que ganamos en 2013 en Corea del Sur, que era de reciclaje de edificios, ¿no? Entonces, de cómo había muchos nichos de oportunidad en el tema del reciclaje de arquitectura y que pues muchas veces se tomaba la decisión de demoler y volver a construir, entonces pues, la huella de contaminación, muchas cosas que pasaban. Entonces, estaba muy de la mano, llega el concurso y justo por ahí empezamos a interesarnos en él y es que pasa el concurso. Sí, justo creo que en ese momento, 2017 ya fue hace 4 años. ¿Cuántos años tenían? Yo tenía 27. Yo 29. Entonces, como dice Alejandro, teníamos esta idea de seguir con los concursos, ya habíamos ganado algunos, ya nos quedamos en segundo lugar, finalistas en otros. Entonces, este concurso justo fue cuando tuvimos la oportunidad de participar con amigos, colaboradores en ese entonces, que cuando nosotros estudiábamos, ellos eran los jurados de cuando nosotros estudiamos. Entonces, siempre los vimos como esas personas a seguir, porque igual estudiaban en la misma escuela que nosotros, tenían como este mismo background, y siempre los vimos como estos arquitectos, estos profesionales a los cuales seguir, y que justo en este concurso se dio la oportunidad de colaborar con el equipo de Fundamental, que fue algo súper padre, y a partir de eso pues han venido otras oportunidades de seguir desarrollando proyectos y concursos. Y bueno, cuando estaban estudiando, mientras eran estudiantes, ¿a qué aspiraban cuando estaban estudiando? O sea, ¿cómo se veían? Fíjate que eso es muy interesante porque justo yo me acuerdo cuando entré al Poli y empezaba a ir a las conferencias que había en los auditorios y veía a los arquitectos pues obviamente ya con trayectorias recorridas y me preguntaba, bueno, ¿cómo, no? ¿Cómo creas todo ese mundo alrededor de lo que es construir una oficina de arquitectura y poder llegar a hacer proyectos pues, que trasciendan y que beneficien también tanto a la ciudad en la que vives o al país en el que vives, ¿no? Y en otras partes del mundo? Y justo ese cuestionamiento constante me hizo preguntarme qué tanto tenía que esperar para empezar a incursionar en todo esto. Entonces de ahí nace la curiosidad de empezar a participar en concursos a nivel nacional e internacional. Y también en 2013 digo, sabes que no me quiero esperar a acabar la carrera para hacer una oficina de arquitectura. Y había como pequeñas oportunidades de trabajos pequeños, que eran como de remodelaciones, trabajos de mantenimiento, que me empezaron a dar ese impulso laboral. Y justo, bueno, eso fue en 2010, en 2010, y en 2013 todo se conjunta entre el que ganamos el concurso de Corea, habíamos ganado un concurso en la Ibero. Entonces, dijimos, bueno, creo que tenemos la capacidad de tener pues, una oficina de arquitectura y tener más proyectos, incursionar en el diseño, etc. Y así es como empieza a darse todo este rollo de entrarle a los concursos. Yo en realidad tuve que pasar por 2 carreras antes de arquitectura.
¿Carrera cuáles estudiaste? Estudié sistemas digitales e ingeniería textil, o sea, completamente alejado, pero al final regresé a la carrera que desde niño, en la primaria, en la secundaria, pues era lo que me llamaba, por azares del destino, por cuestiones propias, pues terminé estudiando estas otras carreras, pero regresé a arquitectura y fue cuando creo que la vida, y yo soy muy ferviente creyente de eso, te va poniendo en los momentos y con la gente adecuada. Es cuando conozco a Alejandro y es ahí que empieza esta dinámica y colaboración ya para que en 2022 sean ya 10 años, ¿no? de empezar este camino. Oye, qué bien. Sí. Pero entonces, o sea, tú sabías que querías arquitectura desde chiquito. Desde chiquito. ¿Y tú? Yo no, yo tardé, de hecho, yo entré tarde a la carrera, yo entré a los 21 años a la carrera. Pero yo me di cuenta que quería ser arquitecto porque viví casi 2 años en Europa y estuve antes de regresar a México. Y como que todo esos viajes que tuve la oportunidad de hacer me abrió en la mente de decir, creo que lo que me gusta cuando he estado viajando y todo es la arquitectura, ¿no? Y me interesaba mucho con ciertos edificios, la historia, etcétera. Y entonces eso fue lo que realmente me fue llevando a decidir estudiar arquitectura. Ah, muy bien. Y entonces, bueno, estudiaron la carrera, o sea, conocieron, participaron en concursos y bueno, ¿cómo es que se enteran del concurso del Universal y deciden participar? Pues ya tenía conocimiento yo, bueno, al menos, creo que ya lo habíamos platicado varias ocasiones de que teníamos ganas de incursionar en el de Escuela Digital, que ya había pasado, creo que había habido dos concursos, ¿no? Antes que nos... Sí, uno barrio chino. El de Barragán. Ajá, el de Barragán fue el primero. Exacto. Y luego uno del barrio chino. Y en el de Barragán creo que incluso nos inscribimos en aquella ocasión, pero no culminamos la participación por trabajo y por la escuela, o no por la escuela, ya no por trabajo, meramente creo era. Y entonces ya lo conocíamos, y como que nos llamaba la atención las dinámicas que planteaba, y sobre todo porque era intervención en el espacio público, que eso era una de las cosas que más nos gustaba y que es de los proyectos más complicados de hacer en México, ¿no? Sí. Sobre todo por la gestión, por corrupción, por miles de cosas que pasan alrededor de poder intervenir en espacio público, ¿no? Entonces por eso nos llamaba mucho la atención y en 2016 creo es cuando queda mención de honor, ¿no? Fundamental, que son los chicos con los que hemos participado en ese concurso. Ellos habían obtenido creo que una mención de honor un par de años antes o un año antes con el del barrio chino. Entonces platicando con ellos, ¿por qué no le entramos a esta edición? Y más porque nos parecía interesante el proyecto, dónde se iba a hacer, etc. Y es así como entramos, ¿no? De lleno al concurso, pero ya lo conocíamos y nos gustaba cómo planteaba, o sea, lo que planteaba, los antecedentes que existían, entonces por eso incursionamos. O sea, siempre les ha llamado la atención hacer algo urbano. Sí, muchísimo. Venir y tratar de mejorar la ciudad. Sí, claro, no. De hecho, yo creo que es de las cosas que más en la actualidad nos gustan y tratamos de hacer. Ahí en la oficina tenemos varios proyectos de carácter urbano, de regeneración de espacio público, y desde la carrera lo traemos, pienso, ¿no? O sea, de hecho, nuestros proyectos de tesis, proyectos de investigación que hemos realizado son en torno siempre a espacio público. Sí, tú también. El Pues, espacio público es lo que más... Es la filosofía que mantenemos en la oficina, alrededor de temas sociales, temas urbanos. O sea, cuando hacen un proyecto arquitectónico y no se centran solamente en el predio, siempre tratan de hacer algo... No, claro, no, definitivamente creo que algo que pues puedo decirse que es parte o identifica mucho el ADN de la oficina es que es muy importante para nosotros que aunque sea un proyecto privado, tiene una responsabilidad de espacio público muy fuerte, ¿no? Y con la sociedad donde se desenvuelve y todo. Entonces siempre tratamos de analizar los proyectos partiendo de eso, que para nosotros es como la base del concepto, o sea, la conceptualización de un proyecto nace de entender el espacio público donde se va a desarrollar, a la sociedad en la que se va a desenvolver, aunque sea un proyecto completamente privado. Ok. Y les iba a preguntar, ¿cómo se organizaron? Porque son ustedes dos que han trabajado juntos siempre y luego se juntaron con otro equipo que ya había participado antes en concursos de intervención urbana. Entonces, ¿cómo es que se organizaron? Pues ahí fue, en realidad tomamos mucho tiempo para empezar el proyecto. Nos tomó como 2 meses ya
de que nos inscribimos a darle inicio al proyecto como tal. Nos gustan mucho las emociones fuertes, ¿no? Entonces al final tuvimos solamente un mes, 3 semanas más o menos para desarrollar el proyecto, pero creo que se sustentó mucho tanto de nuestra experiencia viviendo y bueno, trabajando en el centro, como del otro equipo de toda su experiencia en temas urbanos. Entonces fue muy dinámico, fue muy fácil, fue muy fluido el trabajo que se hizo. Al final la forma en que nos organizamos fue 2 juntas a la semana, una en nuestra oficina en el centro, otra en su oficina que estaba en la Roma en ese entonces, y con esas 2 juntas a la semana ir mandando correos. No estaba tan normalizado el hecho de usar WhatsApp como medio de trabajo, sino como tiene que ser, ¿no? Por correo, que todo quede muy, muy, muy establecido. Entonces, de esa forma, viéndonos 2 veces a la semana, mandándonos correos, llamadas de repente que teníamos que tomar decisiones rápido, de esa forma fue que llegamos como a la lámina final y a las imágenes finales, que creo que eso le dio mucho sustento y mucho poder al trabajo final que se presentó. ¿Y cómo llegaron a la solución? Se me hace complicado el esquema de trabajo. ¿Qué analizaron? ¿Cómo, o sea, cuáles fueron los parámetros que tomaron en consideración que eran los más importantes? O sea, ¿cómo llegaron al resultado final? Bueno, primero también complementando un poco la respuesta, como que en arquitectura es muy, muy importante siempre el trabajo en equipo. O sea, es algo que desde la carrera tienes que empujar muchísimo, y más porque un proyecto de arquitectura es muy complejo, ¿no? O sea, independiente de cuando haces alguna casa, edificio, que también son proyectos complejos, depende de hasta donde los quieras llevar, pero cuando son proyectos que tienen una mancha muy grande, o sea, tienes que dividir, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, esa parte no es tan compleja a la hora de ya hacerlo de manera profesional. Obviamente intervienen muchos temas de ego, de que cada quien quiere tener su visión, pero empiezas a acomodar las cosas, ¿no? Y de cierta manera, en el caso con Fundamental, entendemos muy bien sus capacidades, las nuestras, fortalezas, debilidades, todo, ¿no? Entonces, como que por ese lado es mucho más, hay una sinergia sencilla de trabajo. Pero, como comentaba Eduardo, creo que tanto ellos como nosotros, en el caso de ellos tienen un background muy, muy importante de investigación, ¿no? Ellos siempre han hecho también proyectos de investigación muy interesantes de entendimiento de espacio público, entendimiento de huella urbana, de gentrificación, de todo esto, ¿no? O sea, ellos nos llevan varios años de experiencia en estos temas. Entonces, y nosotros pues también tenemos una capacidad de análisis bastante interesante que se ha desarrollado desde la carrera. Entonces, realmente para llegar a la solución que obtuvimos en el concurso, pues tenía mucho que ver con proyectos que ya habíamos realizado anteriormente, que nos habíamos topado con temas de investigación que iban muy de la mano, ¿no? De entender problemas de cruces, problemas de vialidades, problemas de peatonales, ¿no? Entonces realmente pues no era como ir encontrando, ¿sabes qué pasa esto? No, sino que ya sabíamos que todos los problemas giran en torno a muchos nodos de la Ciudad de México. Entonces realmente fue retomar eso, o sea, mucho de lo que ya habíamos investigado anteriormente, retomar esas problemáticas que sabemos que están ahí y replantear varios criterios del concurso. Y algo que nos gusta mucho es siempre tratar de ver más allá de lo que se está planteando, porque creemos que un problema obviamente no se suscita únicamente por algo puntual, sino que hay muchas cosas alrededor de por qué existe ese problema. Entonces, de esa manera siempre tratamos de abarcar más y entender hasta dónde puede llegar esa problemática o de dónde se origina, y tratamos de entenderla para poder llegar a la solución puntual de ese espacio, ¿no? Y creo que en ese proyecto entendimos muy bien que el problema más grande de esa zona no era como tal un edificio o la forma del edificio, sino el tema urbano, ¿no? Entonces fue en lo que nos enfocamos y desarrollamos un proyecto muy interesante que no solamente intervenía la esquina, digamos, del edificio del Universal, sino que intervenía las otras esquinas y los otros cruces que existen en esa zona, que son muy importantes y que al final no le estaban ofreciendo pues lo necesario al peatón, ¿no? No le estaba ofreciendo esas posibilidades de movilidad segura y pues esas plazas públicas que son tan necesarias para la vida pública aquí en la ciudad. Y me parece que también hablábamos, ahorita no lo tengo tan fresco, pero hablábamos de justo todo lo que estaba pasando en el centro y de qué manera había que generar esa alianza de situaciones para
tuviera continuidad, ¿no? Lo del tema peatonal, que están haciendo más áreas peatonales, entonces de qué manera a futuro íbamos a tener pues, esa conectividad con ese nuevo nodo que estábamos creando, porque al final también cuando uno está generando nuevas propuestas urbanas, también tienes que entender que muy probablemente generes nuevas problemáticas, ¿no? Y esas nuevas problemáticas, ¿cómo se van a atender? Entonces, aunque no puedes adelantarte a todo, tienes que tratar de ver más allá de lo que está pasando en ese momento para entender que hay que generar otras situaciones aledañas a lo que vas a crear como nueva propuesta para tratar de adelantarte a esos problemas, ¿no? Y por ejemplo, no fue así como tú te haces cargo del urbano, yo me hago cargo de la arquitectura. Lo vieron todo en su conjunto. Sí, mucho eran pláticas. Realmente creo que cuando son temas de análisis, o sea, obviamente siempre es como pues, ver los planos, todo lo que estás trabajando, ¿no? De los esquemas, para poder generar ideas, rayar vialidades, o sea, todo. Y platicar, ¿no? Platicar y entender, sabes que esto pasa aquí, esto pasa allá, y sabes que yo me he enfrentado a esto acá. Y me acuerdo que esto estaba así cuando trabajé en esto o trabajé lo otro. Y entonces creo que de ahí vas generando mucha información que al final se empieza a vertir en un plano, que se empieza a vertir en ideas, en conceptualizaciones, y así es como va pasando. Sí, desde la forma del edificio, la arquitectura, lo urbano, el diseño de la lámina, no fue que cada quien hiciera su parte, sino que todos al final fuimos consensando el hecho de generar un producto que a todos nos gustara. Ya lo técnico, sí, obviamente ya cuando llegamos a un fin, o sea, ya cuando decimos queremos hacer esto y esto y lo otro, ok, bien, ¿quién tiene mejores capacidades para renderizar? ¿Quién tiene mejores capacidades para modelar, no? Y entonces en cada una de las oficinas, que somos más personas, además de los que estamos enfrente de la oficina, pues obviamente dividíamos trabajos, ¿no? Hoy sabes que necesitamos modelar esto, pum, lo ponemos. Hoy necesitamos lo otro, ¿no? Y así empezamos a hacer iteraciones para llegar a una lámina de presentación que contenía así el trabajo de ambas oficinas y más personas de los dos equipos, pero que justo era ya más bien era la talacha, ¿no? O sea, porque ya teníamos muy claro lo que queríamos ambas partes. ¿Y problemas que hubo en el transcurso de la creación del proyecto? La presión del tiempo, solamente, Sí. ¿no? Pero más allá de riñas o algo así, no. No, para nada. No me refiero a riñas, me refiero a que hubiera algún punto en el que no hallaban salida del proyecto. Sí. O sea, sí durante el proceso, como que eran iteraciones constantes de llegar a un punto y dar unos pasos atrás, ¿no? Y decir, no, esto no cuadra, ¿no? Con lo que estamos planteando. Entonces eso sí pasaba constantemente, pero como dice Eduardo, al final siempre el tiempo es el que te empieza a generar presión, ¿no? Y dices, es que quiero seguir analizando esto, pero ya no puedo más. O sea, sí, siempre hay que poner un alto, ¿no? Porque si no uno se sigue... Mejorar, ¿no? Todo tiene, para nosotros siempre decimos, cualquier proyecto de arquitectura o urbano o lo que sea, siempre sigue evolucionando. Entonces, si tú quisieras quedarte ahí eternamente, podrías hacerlo, ¿no? Y seguir pensando que puedes generar mejores propuestas. Pero tienes que llegar a un punto donde tienes que cortar. Entonces, yo creo que sí, o sea, como siempre el tiempo es un factor y el tema de, son muchas mentes alrededor del conjunto de un proyecto, pero al final creo que este entendimiento y que tenemos los mismos como ideales, la misma forma de pensar sobre el espacio público, obviamente con ciertas diferencias, hace que las cosas fluyan de todas formas, ¿no? Sabemos que vamos a buscar siempre un bien común en ciertas cosas, que nos importan ciertos puntos muy importantes a ambas oficinas. Ajá. Y bueno, ¿cómo se enteraron de que habían sido los ganadores? ¿Quién recibió la llamada? Tú resistencia. Sí, yo la recibí. Creo que primero fue de finalistas, ¿no? Creo que primero nos avisaron que éramos finalistas. Salió la página, creo que de finalistas, ahí nos dimos cuenta. Y ya fue en el evento. ¿Ah, sí? ¿No fue antes? No, fue en el evento. Es que ha variado, a veces les decimos desde la llamada, ustedes resultaron ganadores y ya. Y en esa ocasión, porque no lo hemos repetido, llamamos a todos los que habían sido finalistas y en el evento fue que... Ok, fue así. Sí, fue en el evento. La verdad, la calidad de los proyectos era muy buena. Y pues obviamente siempre tienes esta espinita de que pues sabes que hiciste un buen trabajo y todo el esfuerzo que hizo el equipo y toda la gente que está detrás de los proyectos, pues sabes que mereces algo, ¿no? Pero pues vas viendo como la calidad arquitectónica, la calidad de presentación de los demás equipos y tienes esta idea de, a lo mejor pues un tercer lugar, una mención honorífica,
pero justo creo que el análisis que se hizo del proyecto, no solamente alrededor del edificio, ¿no? Sino alrededor de toda la problemática urbana, creo que fue pues lo que impulsó mucho a que obtuviéramos ese primer lugar. O sea, cuando entregaron, sabían que iban a quedar en finalistas. Sabíamos que era un producto de calidad, o sea, creíamos que era un producto que tenía un gran análisis y que si eso iba a ser un factor importante en la decisión, muy probablemente estaríamos en los finalistas. Pero sí estábamos convencidos que había sido una buena investigación lo que habíamos hecho. Pero al final en los concursos de arquitectura es tan extraña muchas veces la forma de seleccionar. Hay muchas veces que hemos participado y pues no pasa nada, ¿no? En otros concursos, tanto nacionales como internacionales, porque pues el jurado al final es tan variado que pues puede haber muchos puntos de vista encontrados, etcétera, ¿no? Pero casi siempre estamos muy contentos con lo que entregamos. En esa ocasión en específico nos había gustado mucho el resultado de lo que se había entregado. Y bueno, ya habían ganado antes unos concursos, pero ¿qué retroalimentación reciben de su familia, de amigos, del medio? Pues muchas felicitaciones, obviamente, porque pues la verdad es que el concurso llamaba mucho, siento, ¿no? O sea, incluso pienso que hubo una participación interesante de arquitectos, más allá de nada más de estudiantes y todo, justo por lo que se planteaba. O sea, creo que ese tipo de problemáticas y planteamientos cuando se hacen llaman mucho la atención, ¿no? Más allá de nada más del gremio estudiantil, sino ya del profesional, porque para nosotros ahora es como cuando tratamos de hacer este tipo de concursos que aunque sabemos que son conceptuales, pues es como ese pequeño escape y regresar como a replantearte y preguntarte muchas cosas con tu práctica profesional. Entonces justo creo que en esa ocasión había habido una participación interesante de arquitectos, entonces muchos tenían conocimiento del concurso, entonces nos felicitaron varios amigos, colegas y otros arquitectos con los que no conocemos físicamente, y pues estuvo padre. La verdad es que al día de hoy es uno de esos concursos que aún seguimos platicando en conferencias y todo por el impacto que tiene, ¿no? Y que tendría si sucediera. Si se realizara, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué aprendieron que les haya servido en el ámbito profesional durante el concurso? Lo que nos pasaba mucho a nosotros en varios concursos era que tenemos esta cuestión del análisis y investigación muy, muy fuerte en el equipo. Entonces, sobreanalizábamos todo, sobreestudiábamos todo. Entonces, terminábamos con una investigación muy grande y de repente era muy difícil empezar a cortar cosas, ¿no? Porque como cuenta Alejandro, un proyecto urbano, sobre todo los urbanos, pues siguen evolucionando. Entonces, no tienes las herramientas ni las capacidades como para detener el flujo. Y es lo que se necesita al final. O sea, sería muy tonto pensar que uno como arquitecto, uno como urbanista va a llegar con un proyecto en la ciudad y va a quedar así pristino y bonito y nunca va a cambiar en la vida, ¿no? Y no es tampoco lo que buscamos. O sea, creo que la filosofía misma de la oficina habla de eso, de la constante evolución de los proyectos y que la gente se apropie de ellos, ¿no? Entonces, creo que nos aprendió a relajar mucho en ese aspecto, como a sí tener un marco teórico y una investigación muy bien fundamentada, pero aprender qué de esa investigación se puede aplicar y qué sabes que no es tan importante reflejarla en el proyecto, ¿no? Yo diría que a sintetizar mucho, o sea, eso creo que es súper importante y los concursos en específico eso te enseñan. Que al final uno, por ejemplo, las bases del concurso dicen, ¿no? Tienes que meter fachadas, cortes, renders, tantas palabras, y muchas veces realmente, y creo que eso ya pasa generalmente en cualquier concurso, es que los que ganan no tienen la gran mayoría de esas cosas, ¿no? Y es porque justo sintetizas mejor la información, dices, es más fuerte una imagen que a lo mejor 5, ¿no? Y es más fuerte a lo mejor un statement corto sin necesidad de meter tanto texto. Y entonces, aunque sí hay unas bases del concurso, esas bases al final generalmente nos hemos dado cuenta que no se respetan al 100%. Entonces se respeta el hecho de lo que se busca, pero también no te matas en generar toda la información para vender una idea. Y eso al final se traduce en el ámbito profesional, en tener un concepto muy fuerte y tener una idea muy clara y sin necesidad de tener miles de cosas, ¿no? O sea, con una idea fuerte, una imagen tal vez clara, etcétera, y un marco teórico bastante que respalde esa imagen, creo que es más suficiente, ¿no? ¿Y van a seguir participando en más concursos? Sí, siempre. La verdad es que nos cuesta más trabajo ahora porque cada vez hay más proyectos en la oficina, pero tratamos siempre de mantenernos ahí en el tema del concurso porque justo es la
lo que te da la oportunidad de reflexionar tu práctica profesional son tus concursos. Gracias. Muy padre. Pues esas eran las preguntas que les queríamos hacer. No sé si quisieran agregar alguna cosa, alguna recomendación. Pues, bueno, creo que, o sea, yo siempre eso lo digo en cualquier conferencia que hemos podido dar, y es que los concursos creo que es el mejor portafolio que puedes hacer antes de salir de la carrera, ¿no? O sea, nosotros ahora ya como profesionistas, pues obviamente nuestro portafolio es más amplio que solo concursos, pero creo que el poder participar constantemente en concursos es lo que al final cuando sales de la carrera es tu respaldo, ¿no? Y aunque no tengas nada construido y nada que generalmente cuando te dicen, oye, ¿qué has hecho? Tú puedes salir de la carrera, ¿no? Pues ese es tu portafolio. Y es un portafolio fuerte y sobre todo también para entrar a cualquier firma de arquitectura, ¿no? O sea, para nosotros ver un portafolio de arquitectura con ese interés de concursos, de investigación, es lo que realmente hace que nos interese a alguien para que se una al equipo. Entonces creo que este tipo de dinámicas que existen, sobre todo las que hacía de escuela digital, nos encantaban, porque justo te ponían en un plano donde podías decir, bueno, esto tiene mucho de real aunque no se construya, ¿no? Exacto, realmente es lo que buscamos, que adquieran experiencia en proyectos reales, que bueno, esperemos que alguno llegue a concretarse, ¿no? Claro, pero claro. bueno, no, depende de muchísimos factores. Así es. Claro. Pero sí es la intención que tomen experiencia profesional a través de los concursos. Súper. Sí, y ¿este año se va a hacer? Sí, este año se está ya realizando uno en el Parque del Mestizaje, está entre el CETRAM Indios Verdes. Ah, órale, súper. Entonces las inscripciones ya se abrieron. Okay. Y bueno, la intención es hacer una rótula en el Parque del Mestizaje para unir el CETRAM con la Basílica. Sí, increíble. Entonces, junto con la CEDUBI, estamos trabajándolo también este año y pues ellos están muy interesados en ver qué nuevas propuestas pueden realizar. En realidad, así tal cual nos lo dijeron, queremos ver ideas nuevas. ¿Qué sucede? ¿Y ese cuándo se entrega? Ese en febrero. Ya, perfecto. Una de esas tendremos. En una de esas. Muy bien, Está interesante. muchísimas Pues gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias.